Bueno, el día de hoy vamos a desmontar un mito, vamos a echar por tierra un mito. ¿Por qué? Porque solemos pensar que que la teología es como una especie de museo, es como una especie de una bóveda donde se guardan verdades que son inmutables, que han estado, no sé, que han estado presentes desde antes de la creación, pero que sin embargo que no toleran el paso del tiempo o que parecen antiguas. Entonces vamos a revisar ahora, porque sin embargo la teología, por su propia naturaleza, por la propia naturaleza de la teología, es una ciencia que progresa, no que simplemente es una ciencia repetitiva. Entonces, durante estos minutos que va a durar la clase, lo que vamos a hacer es analizar críticamente desde distintos pensamientos cómo esta ciencia humana evoluciona pero sin perder su identidad y cómo se enfrenta hoy a una cultura que paradójicamente lo que ha hecho es perder la confianza en la razón. Entonces vamos a comenzar primero, porque dado que la teología es un conocimiento de discurso, un conocimiento discursivo, elaborado por hombres, intentando dar explicación a algunas cosas, es absolutamente lógico que pueda admitir una diversidad de enfoques, una diversidad de corrientes, una diversidad de la existencia de distintas escuelas, como aparece en su pantalla. Entonces, nadie, absolutamente nadie, tiene el monopolio exclusivo de la teología. El pluralismo, por lo tanto, es una realidad histórica y es un signo de salud del intelecto, es un signo de salud intelectual. Pero como signo de salud intelectual hay que tener cuidado, porque ese pluralismo tiene una frontera que no se puede negociar, que es innegociable. ¿Cuál es? Se debe salvar la verdad que ya ha sido revelada. Se debe mantener bajo custodia esa verdad. Traspasar este límite no es un pluralismo verdadero, no es un pluralismo real, sino que caer en interpretaciones subjetivas que empiezan a rozar el error o que empiezan a rozar la herejía. Entonces la historia nos advierte de este riesgo, que es que el pluralismo puede degenerar este pensamiento en escuelas que son más cerradas y que lo que van a hacer estas escuelas es simplemente estar en pugna o estar peleando entre sí, provocando una profunda y una significativa esterilidad en el pensamiento. Entonces, este es el riesgo que tenemos que entender, que un pluralismo sin tener esa frontera innegociable va a hacer que se levanten corrientes o se levanten escuelas que van a estar peleando entre sí y que van a provocar un pensamiento pobre, un pensamiento que no haga que la teología avance, sino que se estanque o incluso se pierda lo que ya ha sido revelado. Entonces, esta pluralidad, podríamos decir que tal vez es un defecto, pero en realidad no lo es. Es una evidencia histórica si es que podemos ver el desarrollo de lo que ha ocurrido doctrinalmente en Oriente y de lo que ha ocurrido en Occidente. Como subraya el decreto Unitatis Redintegratio, el que ven acá, del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, ambas tradiciones lo que han hecho es seguir diversos pasos, seguir diferentes formas y métodos para poder investigar esta verdad revelada. Por tanto, la postura dogmática, que es de forma correcta, no es verlas como excluyentes a través en este decreto, no es verlas como excluyentes, sino que las diversas fórmulas teológicas que se han visto desde distintos puntos de vista, más que oponerse entre sí, lo que hacen es complementarse y perfeccionarse entre ellas. O sea, realmente lo que hacen es sinergia entre ellas. Entonces, ambas tradiciones, tanto la oriental como la occidental, pertenecen a la plena catolicidad, como Iglesia universal, y apostolicidad de la Iglesia. Entonces,
ambas tradiciones no son excluyentes, no es que el Oriente con el Occidente estén peleados. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces volvamos a lo que había dicho originalmente. ¿Cómo puede progresar lo que ya ha sido revelado? ¿Cómo es posible entonces que progrese lo que ya se dijo? Podemos decir, entonces la teología se estanca. Y no. La respuesta es que todas las ciencias son progresivas. Todas las ciencias que conocemos son progresivas. Porque la razón nunca va a dejar de agotar su objeto de estudio. Con mucha más razón, la teología, porque el objetivo es la inmensidad insondable de lo que es Dios. Entonces, ¿cómo va? O sea, puede todas las ciencias terminar, pueden todas las ciencias estudiarse, pero la teología nunca va a dejar de estudiarse porque a Dios no lo podemos sondear por completo. Entonces, este progreso es intrínseco al saber teológico. Pero aquí, San Vicente de Lérins, que geniamente lo ha dicho, él lo que hace es darnos un criterio definitivo para no perder este rumbo, para no decir, entonces si Dios es insondable, vamos a ir investigando hacia cualquier lado. No, no, no. Hay que distinguir lo que es progreso de lo que es cambio. Y aquí dice, San Vicente de Lérins dice que la diferencia entre progreso, la cosa crece y aumenta en su propia línea, y cambio, la cosa se convierte en algo totalmente distinto. Lo propio del progreso es que la doctrina crezca en su misma línea, o sea, se vaya expandiendo, mientras que el cambio convierte la cosa que está siendo estudiada en algo completamente distinto. Esa es la diferencia. Progresar lo que exige es que haya un rigor intelectual y respeto estricto al lenguaje y a la epistemología teológica. Entonces, que haya un rigor en el lenguaje y que haya un rigor en la teología. No es hacerla crecer solamente por hacerla crecer, porque en realidad podríamos caer en el riesgo de cambiar la cosa que se está estudiando. Entonces, como teólogos, o el teólogo, no está llamado, aquí dice, no es un mero repetidor del pasado, pero no está llamado a ser un loro que lo que hace es repetir, que lo que hace es decir lo que está leyendo, que lo que hace es decir lo que ha escuchado en algún momento sin tener una visión profunda, sino que el teólogo lo que hace es ser un buscador apasionado, es ser un buscador que pone corazón en lo que está estudiando. ¿Y qué decía Juan Pablo II en su pantalla verde, o sea, en su línea verde? No podemos limitarnos a custodiar el pasado. Debemos lograr que la fe sea acogida en el modo de pensar y en el modo de hablar de nuestro tiempo. O sea, que la fe se integre ahí. Y a esto lo llamó como renovación en la continuidad. Sin embargo, Yves Congar nos aterriza y dice que esta novedad es siempre relativa, no es una novedad absoluta. Pesa mucho más la continuidad, y la teología lo que hace es seguir sacando hoy las enseñanzas de la misma fe que nutría a Gregorio Nacianceno o que nutría al mismo Tomás de Aquino. O sea, la teología lo que hace es seguir sacando las enseñanzas de la misma fe de la cual se alimentaba Tomás de Aquino. Entonces, hagamos un poco de historia para poder entender esto. Curiosamente, el término teología, curiosamente este término, no nace de lo que es el cristianismo. No viene desde el cristianismo per se, sino que nace en el pensamiento pagano. Fue Platón el que lo usó, el que usó este término para poder estudiar los mitos y para poder refutar las ideas falsas que eran de Homero. Entonces Platón ya lo venía usando. Y Aristóteles, por su lado, fue incluso más allá y lo que hizo fue la colocó en la cumbre de las ciencias especulativas, junto con la matemática y junto con la física, como una de las tres ciencias. Entonces, fueron los primeros cristianos, que eran pensadores como Clemente y Orígenes, en la escuela de Alejandría, los que tomaron el término
este término, que era un término pagano, y lo purificaron para poder aplicarlo a la ciencia del Dios ya revelado, del Dios revelado. Y aunque en la Edad Media, o en la Baja Edad Media, ya tenía su sentido técnico, el gran Santo Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, aún prefería llamarla como sacra doctrina. No como teología como tal, sino que sacra doctrina. Lo siguiente es que, si bien ya empezamos a dividir un poco la historia de esta ciencia, como se usaba antes, como se usaba después, la primera gran etapa de esto es el periodo patrístico. ¿Cuál es el periodo patrístico? El periodo patrístico es el que abarca desde finales del siglo I, de los patricios, desde finales del siglo I hasta mediados del siglo VI. Entonces vemos que aquí existe una teología que es viva, que empieza a crecer, o que ya continúa creciendo. Los padres no hacían manuales asépticos, lo que hacían era sumar la confesión vívida con la ciencia teológica. Sumaban esas dos cosas. La labor fue exegética, eran esencialmente comentadores de la Sagrada Escritura. Lo que hacían era comentar la palabra, comentar la Biblia. Y al momento de hacer esto, lo que establecieron fueron orientaciones, fueron lineamientos para que sirvieron como base para poder dar forma a toda la tradición doctrinal que se fuera estableciendo posteriormente. Sirvió como base de lo que la teología se iba a formar. Entonces, una vez que ya llegamos a la Edad Media, pasamos la Baja Edad Media y llegamos a la Edad Media por completo, llega el momento en que la teología entra a las universidades y llega a las universidades. Entonces, este conocimiento que venía escrito desde el anterior, desde el periodo patrístico de los padres, desde este periodo llega ya a las universidades y lo que se hace es hacerla más rigurosa a través del conocimiento científico o a través del pensamiento científico. Entonces se reconoce de una forma científica. Entonces el conocimiento, lo que se hace es, se generan 5 grandes formatos que tenemos que conocer. Primero, lectio, que es la lectura analítica de textos autorizados. La disputatio, que eran debates académicos acerca de cuestiones vivas y acerca de cuestiones complejas. También tenemos los quodlibetales, que eran respuestas a las preguntas del pueblo llano, del pueblo por completo, porque la teología lo que hace también es responder a la calle, a lo que las personas de a pie o las personas de la calle tienen dudas o tienen preguntas. Entonces, ya se empezó a masificar este conocimiento y se empezó a investigar incluso en las calles. Cuarto, los opúscula, que eran estudios monográficos breves. Y finalmente, las monumentales sumas, las gigantes sumas, que eran los grandes tratados sistemáticos, y lo que intentaban era justamente sistematizar todo este saber teológico y moral de la época. Entonces son grandes tratados que intentan acumular todo el saber que se conocía acerca de Dios. Y si empezamos a pensar en la modernidad, es que la historia no se detiene. En el siglo XVI y XVII comienza a brillar la escuela de Salamanca con figuras como Francisco de Vitoria. Ellos no solo hicieron teología dogmática como tal, sino que también respondieron a los problemas éticos, por ejemplo, el descubrimiento de América, sentando las bases de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Comenzó aquí. Entonces, si avanzamos durante el siglo XX, ya pasamos del siglo XIX, la segunda escolástica, y pasamos al siglo XX, la teología choca con la crisis del modernismo, condenado en 1907. Y lo que se hace es generar tensión entre una teología que es excesivamente especulativa,
y una teología más positiva basada en información, basada en datos. Hasta que ya llegamos al Vaticano II, que se exige una reforma que venía desde la crisis, se exige una reforma, pero como advirtió Benedicto XVI, la teología es diacrónica. El teólogo nunca parte de cero, sino que dialoga con todos los creyentes y con todos los maestros que vinieron antes, a través de toda la información que se ha recopilado. Entonces, aquí ya pensamos en un giro diferente en nuestra clase, porque exponer la teología, como darla a conocer, como hablar acerca de teología, no basta. Lo que se necesita es defender. Y por eso viene la nueva apologética. La dogmática siempre ha ido de la mano de la apologética. Si la teología es la fe que busca comprensión, la apologética es el entendimiento que busca la verdad a través de la fe. Entonces hoy, frente a este mundo que es cultural y este mundo que es político, que levanta grandes prejuicios contra el cristianismo, que se levanta contra el cristianismo, y eso lo podemos ver, es una exigencia absoluta el poder exponer las razones de nuestra fe de una forma intelectualmente ilustrada. No solamente ir a pelear diciendo, yo he conocido a Dios porque sí, sino que poder entender y poder dar a conocer lo que es el cristianismo de una forma limpia, de una forma prístina, de una forma en que el cual una persona que considere que tiene un pensamiento medianamente formado pueda entender lo que es. Y sin embargo, tenemos un problema. La apologética tradicional lo que ha hecho es perder un poco de eficacia, o ha perdido fuerza en la actualidad, por tres fracturas de nuestra cultura, por tres motivos. Primero, el agnosticismo y la indiferencia religiosa lo que hacen es rehusar el diálogo. A mucha gente simplemente no le importan las grandes preguntas, no pierden, o según ellos, no pierden el tiempo en pensar las cosas profundas de la vida. Segundo, nos enfrentamos a un pensamiento débil. ¿Cuál es el pensamiento débil? Es una derrota en la razón, una falla en la confianza de la razón, donde amplios sectores de la población no son capaces no son capaces o son insensibles ante algún argumento lógico. Y tercero, el ataque también ha cambiado. Ya no se critica la jerarquía de la iglesia, sino que se acusa al cristianismo de ser la causa de todos los males de Occidente, y claman por una vuelta al paganismo, a un lugar sin el cristianismo. Entonces, ese es el problema que tiene la apologética tradicional. ¿Y cuál fue, ya conociendo este problema, cuál fue la propuesta que puso Juan Pablo II frente al panorama? Él propuso la nueva apologética, en la cual ya no se busca intentar la confrontación directa o la confrontación hostil, como aparece en su pantalla, sino que el objetivo es poder justificar racionalmente la verdad y poder provocar un diálogo. Entonces, lo que se busca es mostrar dos cosas: la coherencia interna de las verdades de la fe y la efectividad práctica del cristianismo, tanto para la vida personal como para la convivencia social. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de 5 pasos. Y vamos a ver los pasos ahora, que son 5 pasos intelectuales para poder hacer esto en la práctica. Lo primero es negar el absurdo. Hoy existe la sospecha
de que el cristianismo es irracional. Eso lo podemos ver en personas, eso lo podemos ver en la sociedad, que hay gente que sospecha o que piensa que el cristianismo es irracional. Entonces, para poder desmontar esto, nos dicen que, o sea, ahí tenemos que desmontarlo. Para eso, lo que tenemos que entender es que nos dicen ellos que la Trinidad es un absurdo matemático. ¿Cómo son tres y cómo son uno? Si científicamente tres no es uno. Falso. Si se entiende la distinción entre la naturaleza y la persona, se ve que es perfectamente coherente. En analogía, como la complejidad, cómo es la complejidad de la persona humana. Lo mismo aplica para la moral. Sobre el matrimonio, por ejemplo, sobre la sexualidad, a lo que hoy tachan de cosas disparatadas. Tenemos que demostrar que lo que proponemos no son desatinos, que no son cosas que vayan a afectar a las personas, sino que en realidad lo que propone el cristianismo es lo mejor para la sociedad y es lo mejor para la persona. Entonces es poder desmantelar estos prejuicios que, que muestra la gente. Lo siguiente es, no basta con decir que no somos absurdos, sino que hay que demostrar que estas verdades tienen un sentido más profundo, que tienen un sentido profundo. Entonces, para eso, lo que hacemos es apelar al sentido común, a la experiencia y al realismo filosófico. Entonces, antes realidades incomprensibles como la encarnación o como la cruz, Romano Guardini daba una respuesta a esto, daba una respuesta brillante. ¿Cuál es? Que se explican porque son cosas del amor, tanto la encarnación como la cruz. Si Dios es amor, tiene todo el sentido del mundo que no sea un ser ensimismado, que no sea un ser egocéntrico, si Dios es amor, sino que Él se comunique, o sea, que Él quiera mostrarse cómo es. El amor explica lo que la simple matemática no puede. Entonces, en este sentido, a través de la lógica del amor, las verdades sí tienen sentido. No es un absurdo hablar acerca de la encarnación o hablar acerca de la cruz, porque sí tiene un sentido. Lo siguiente es que es poder evidenciar, como paso 3, que las pruebas son razonables, que son razonables. Y entonces aquí tenemos que hacer frente a la sociedad. No tiene sentido reducir la racionalidad humana solo a lo que se puede tocar o solo a lo que podemos medir en un laboratorio. La gente dice, si a Dios no lo puedo probar, si no puedo demostrar que existe, entonces no existe. Sin embargo, una prueba racional es que a Dios no lo podemos meter en una probeta, no lo podemos meter en un Petri. No hay forma de que podamos hacer eso. Entonces no tiene sentido reducir esa racionalidad humana de meter todo en el laboratorio a decir que Dios lo podemos encasillar de esa forma. El catolicismo o el cristianismo es la religión del logos. ¿Qué dijo Benedicto XVI? Benedicto XVI dijo que debemos ampliar nuestro concepto de la razón. El teólogo, como exigía Blondel, no debe tener complejos. No tenemos que, o sea, si queremos poder hacer una buena apología, no tenemos que tener complejos para poder conversar. Hay que exponer el sistema racional de la fe a plena luz del día, sin miedos, sin miedo de que lo vayan a destruir, sin miedo de que pueda ser echado por tierra, porque tenemos que poder lograr que la racionalidad humana no sea encasillar todo a intentar medirlo en un laboratorio por grande que sea. No cabe en un laboratorio, Dios no cabe en alguna plataforma de investigación. Paso 4 es la verdad.
Las pruebas teológicas no son ecuaciones. No podemos mostrar una prueba de... No podemos decir Dios es amor porque Dios es igual a amor. O sea que si tengo amor, entonces soy Dios. O si tengo amor, tengo a Dios. No podemos bajarlo a un nivel donde, donde el reino de Dios o donde el cristianismo sea bajado a ecuaciones. Ratzinger dijo que la fe no se demuestra de manera exhaustiva como una ley de la física. O sea, la fe no es como una ley fundamental, como la física, sino que la fe es un camino vital, es un camino de vida. Y aquí entonces entra un argumento que puede demoler, que es la vida real de los creyentes. Cuando unimos la lógica de la doctrina, que es la ortodoxia, con el comportamiento histórico de los santos y los mártires, que es la ortopraxis, al juntar estas dos cosas, esa coherencia lo que hace es certificar y darles un sentido de veracidad a lo que estamos profesando, al Evangelio. Al unir la ortodoxia con la ortopraxis. La ortodoxia es la lógica de la doctrina, o sea, que sea una doctrina lógica, y la ortopraxis, que es el comportamiento histórico de los mártires y el comportamiento histórico de los santos. Y me quiero detener aquí un momento porque esto es muy importante para todos nosotros. Hay un dogma moderno que debemos destruir en esta clase, que tenemos que eliminar en esta clase, y que es que la idea de que todas las opiniones son respetables. No son todas las opiniones respetables. Lo que es respetable es la persona humana que está opinando. Son las personas que tienen la opinión, pero todas las opiniones no son respetables. Si no, vean todo lo que existe en el mundo, porque personas creen que todas las opiniones son respetables. Las opiniones, por el contrario, no tienen derecho. Existen opiniones absurdas, existen opiniones falsas, existen incluso opiniones perversas. Entonces, frente a ciertas teorías culturales contemporáneas contra la religión, hace falta coraje, hace falta esa fuerza intelectual para poder decir el rey está desnudo y poder defender la verdad. Entonces, las opiniones no todas son respetables o no todas son fundamentadas. Paso 5, la certeza. Las ciencias experimentales ofrecen certezas que son inmediatas porque se pueden demostrar, pero son limitadas. Sin embargo, si aceptamos que la revelación, o sea, aceptamos el dato de la revelación, el dogma cristiano adquiere una certeza infalible porque está avalado por la mismísima sabiduría divina. Entonces, la certeza es mucho más profunda, es mucho más ilimitada que lo que ofrecen las ciencias experimentales, porque está avalado por la mismísima sabiduría divina. Entonces, por eso, el cristiano jamás debería rehuir un debate. Entonces, si aplicamos la regla de Santo Tomás como regla de debate, por eso está en negrito, podemos debatir con quien niega la fe, siempre que el adversario admita algún principio racional. O sea, si el adversario no admite ningún principio racional, ¿cómo vamos a discutir ahí? Entonces, si nuestro interlocutor está instalado en el nihilismo, o sea, si él niega todos los principios que son racionales y no cree en nada, no existe un puente que se pueda convencer o que pueda demostrar o que pueda intelectualmente demostrar el cristianismo. No ese es el camino. Entonces, pero nuestra razón, nuestra teología, sí puede ser, de todas formas, suficiente para poder destruir todas
las objeciones que se puedan presentar. Muchas gracias. Y antes de terminar la presentación, les dije que les tenía 2 regalos. Así es que denme un segundito, porque se los voy a pasar ahora. Se los voy a pasar al WhatsApp. Denme un segundo. Son 2 infografías que pueden tener a la mano, lo pueden guardar como imagen en su teléfono. Al primero se las voy a mostrar y luego se las paso al WhatsApp. Denme un segundito. Esa es la primera, que habla acerca de que la teología es una ciencia viva de fe y razón. Esa es la primera infografía, luego ya la pueden ver en detalle, que tiene algunas cosas que les pueden servir. Y la siguiente, que les voy a mostrar, tiene un poco más de información. Así es que... ahí. Que lo que hace es mostrar la anatomía de lo que es un poco la teología, como si viéramos como si le hiciéramos un corte a la teología, y pueden tener más información para que les pueda quedar un poquito más claro todo lo que hemos conversado esta noche.